Hay sonidos que no deberías escuchar de noche, no porque sean fuertes, sino porque una vez que los reconoces, algo cambia. En Perú existen historias que no solo se cuentan para asustar, se cuentan como advertencias, relatos que han pasado de generación en generación, no para ser ni para entretener, sino para evitar que alguien cometa el mismo error. Personas que escucharon algo en la distancia y decidieron acercarse, personas que vieron una figura y no apartaron la mirada a tiempo, personas que sintieron que no estaban solas y aún así decidieron quedarse. Lo inquietante no es solo lo que dicen estas historias, es que muchas coinciden en detalles, en sonidos, en sensaciones, como si no fueran simples relatos, sino fragmentos de algo más grande, algo que no se ve, pero que está presente. Algunos hablan de espectros, otros de entidades, pero hay algo en lo que todos coinciden. Cuando te encuentras con uno de ellos, ya es demasiado tarde para entenderlo. En este video de Crónicas del Horror vas a escuchar 5 historias, 5 encuentros, 5 presencias que han sido vistas, escuchadas y temidas en distintas partes del Perú. Pero hay algo que debes saber antes de continuar. Esto no es contenido para ver distraído, no es algo para poner de fondo, porque cada una de estas historias tiene algo en común. Empieza igual, con un sonido, una sensación, una pequeña incomodidad que parece no significar nada, hasta que se vuelve imposible ignorar. Y cuando eso pasa, ya no estás escuchando una historia, estás dentro de ella. Así que si estás solo, si estás en silencio, presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar no siempre se queda en el video. El primer caso no es solo una leyenda, es algo que incluso hoy sigue evitado por quienes conocen la selva. Lo llaman el tunche. En la Amazonía peruana hay una regla que nadie cuestiona. Si escuchas un silbido en medio de la noche, no lo sigas. No importa qué tan lejos suene, no importa qué tan curioso seas, porque el tunche no necesita ser visto para encontrarte. Durante años muchos han intentado explicar esta historia, como siempre, folclore, pero los testimonios dicen otra cosa. Cazadores, trabajadores, personas que han pasado tiempo en zonas profundas de la selva, todos coinciden en lo mismo. Primero, el silencio, un silencio tan pesado que parece absorberlo todo. Luego, el sonido, un silbido largo, irregular, imposible de ubicar. A veces parece venir de lejos, a veces justo detrás de ti. Un hombre que trabajaba transportando madera contó que una noche mientras regresaba solo, escuchó ese sonido. Pensó que era alguien más, tal vez otro trabajador, tal vez alguien perdido, pero algo no encajaba. El silbido no seguía un patrón normal, no era humano, no era natural. Aún así, decidió avanzar. Cada paso que daba, el sonido cambiaba. A veces se alejaba, a veces se acercaba, hasta que entendió algo. No lo estaba escuchando, el sonido lo estaba guiando. Intentó ignorarlo, aumentó el paso, pero entonces lo escuchó claramente, justo detrás de su oído, tan cerca que sintió el aire. Se giró de inmediato. No había nadie, solo oscuridad, solo árboles, solo ese silencio que regresaba como si nada hubiese pasado. Ese fue el momento en el que sintió miedo. No el miedo común, sino ese que te dice que algo no está bien. Siguió caminando más rápido, sin mirar atrás, pero el silbido volvió y esta vez no estaba solo. Había pasos, lentos, pesados, siguiéndolo. No quiso comprobarlo, no quiso detenerse, porque en la selva hay otra regla. Si algo te sigue y no lo ves, es mejor que siga así. Pero la oscuridad y la curiosidad
puede más que el miedo. Se detuvo y respiró hondo y miró. No vio una figura clara, no vio un rostro, vio algo peor. Una silueta alta, delgada, demasiado quieta para ser humana. No se movía, no avanzaba, solo estaba ahí observando. El hombre no esperó, corrió, sin rumbo, sin pensar, solo corrió. El silbido lo seguía, los pasos también, pero había algo más, algo que no había notado antes. El sonido no venía de atrás, venía de todos lados, como si la selva misma lo estuviera rodeando. Llegó a su destino, cayó, no durmió esa noche, no habló de lo que vio hasta días después, cuando alguien le preguntó por qué no volvía a trabajar en esa zona y dijo algo que nadie olvidó. No era un sonido, era una presencia. Lo que ese hombre vivió no se fue al final, fue el inicio, porque en la selva hay algo que muchos no entienden hasta que es demasiado tarde. El tunche no aparece una sola vez. Si lo escuchaste, si lo sentiste, es porque ya te reconoció. Días después de ese encuentro, el hombre comenzó a notar cosas extrañas, no en la selva, en su propia casa. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba algo, no era claro, no era constante, pero estaba ahí, un sonido leve, como aire atravesando algo, como un intento de silbido incompleto. Al principio pensó que era su mente, el miedo, el recuerdo, pero cada noche era más claro, más cercano, más real, hasta que una madrugada lo escuchó exactamente igual, el mismo silbido, el de la selva. Dentro de su casa se levantó, no encendió la luz, no hizo ruido, solo escuchó el sonido que venía del otro lado de la pared, lento, irregular, como si algo estuviera aprendiendo a hacerlo. Se quedó inmóvil porque entendió algo, eso no estaba afuera, estaba dentro. No abrió la puerta, no se movió, esperó y después de unos minutos el sonido desapareció. A la mañana siguiente encontró algo que no pudo explicar, marcas en la madera, líneas largas, delgadas, como si algo hubiera pasado a sus dedos lentamente. En el mismo día decidió irse, pero no fue el único. En otra comunidad, un grupo de hombres que trabajaban en extracción contaron una historia similar. Uno de ellos escuchó el silbido, no le dio importancia, siguió trabajando, pero esa noche desapareció. Lo buscaron durante días, sin rastro, sin huellas, sin nada, hasta que uno de ellos dijo algo que los demás no olvidaron. Lo escuché, pero no sonaba lejos. Desde entonces, en esa zona, hay una regla que todos siguen. Si escuchas el silbido, no hables, no respondas. No intentes ubicarlo porque el tunche no necesita acercarse, solo necesita que tú lo reconozcas. Y hay algo peor, algo que casi nadie dice en voz alta. El tunche no siempre se queda en la selva. Algunos creen que puede seguirte, que puede quedarse contigo, que puede aprender de ti, de tus rutinas, de tus silencios, de tus miedos y esperar el momento en el que estés completamente solo para volver a hacerte escuchar. Hay testimonio de personas que semanas después de haberlo escuchado comienzan a notar cambios, sueños negativos y repetitivos, el mismo sonido, la misma sensación, estar siendo observado, incluso dentro de espacios cerrados, como si la distancia no importara, como si no existiera. Y lo más inquietante de todo es lo que ocurre después, porque algunos no desaparecen, algunos cambian, se vuelven silenciosos, evitativos, como si algo detrás de ellos se hubiera apagado, como si algo más hubiera tomado su lugar. En ciertas comunidades hay una creencia que el tunche no solo acecha, no solo persigue, sino que reemplaza, que hay momentos en los que lo que regresa
no es la misma persona y que la única forma de saberlo es escucharlo, porque si el silencio se rompe y escuchas ese silbido muy cerca, demasiado cerca, significa que ya no estás solo y que nunca lo estuviste. Hay algo que muy pocos se atreven a contar sobre el Tunche. No porque no lo sepan, sino porque decirlo en voz alta lo hace más real. Después de semanas de lo ocurrido, el hombre que había escapado de la selva decidió hablar con un anciano de la comunidad. No le contó todo, solo lo suficiente: el sonido, la silueta, las marcas en la pared. El anciano lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin sorprenderse, como si ya supiera lo que iba a decir. Cuando terminó, le hizo una sola pregunta: ¿lo escuchaste una vez o más de una? El hombre dudó y respondió: más de una. El anciano bajó la mirada y dijo algo que no parecía una advertencia, sino una confirmación. Entonces no terminó. Le explicó que el Tunche no actúa como otras entidades. No aparece para asustar, no se muestra para ser visto. Funciona de otra manera, más lenta, más silenciosa. Primero te hace escucharlo, después te hace sentirlo y al final te acostumbra al sonido, a la presencia y a la idea de que estás ahí, hasta que deja de darle miedo. Y ese es el verdadero peligro, porque cuando dejas de temerle, bajas la guardia. El anciano le dijo que había visto esto antes: personas que escuchaban el silbido y con el tiempo dejaban de reaccionar, dejaban de escapar, dejaban de resentirse, hasta que una noche simplemente saltaban y salían sin decir nada, sin avisar, sin regresar. El hombre sintió algo que no había sentido antes. No era miedo, no era certeza, era sensación incómoda de entender que algo ya empezó y no depende de ti detenerlo. Esa misma noche intentó no pensar en ello, intentó dormir, intentó convencerse de que todo había terminado, pero en la madrugada despertó, no por un ruido fuerte, no por un golpe, sino por algo peor: el silencio absoluto. Ese mismo silencio de la selva, pesado, inmóvil, y entonces lo escuchó: el silbido. Pero esta vez no venía de fuera, no venía de la pared, no venía de otra habitación, venía de dentro, no de la casa de él. Intentó levantarse, no pudo, su cuerpo no respondía, el sonido continuaba, más claro, más definido, como si algo dentro de su pecho estuviera replicándolo. Intentó gritar, nada salió, y en ese momento entendió: el Tunche no siempre te sigue, a veces se queda, no como una sombra, no como una presencia externa, sino como algo que se instala, que espera, que observa desde dentro. A la mañana siguiente el hombre no estaba. No había señales de salida, no había siluetas ni huellas, no había rastros, solo la casa vacía, en silencio. Pero con un detalle que nadie pudo explicar: las marcas en la pared habían cambiado, ya no eran líneas desordenadas, eran más claras, más definidas, como si alguien hubiera intentado escribir algo o dejar un mensaje, pero nadie pudo entenderlo. Desde entonces, en esa zona hay una advertencia que nunca se ignora: no es sobre el sonido, no es sobre la selva, es sobre lo que ocurre después. Porque si alguna vez escuchas un silbido en la noche y sientes que viene de un lugar que no puedes ubicar, no intentes entenderlo, no intentes buscarlo, y sobre todo, no esperes que se repita, porque si lo escuchas más de una vez, ya no es coincidencia, ya no es una historia, es una señal y significa que algo ya te escuchó a ti.
En el centro de Lima hay un edificio. Después de eso, la casa quedó vacía, pero no por mucho tiempo. Con los años el lugar fue ocupado nuevamente. Distintas personas, distintas familias, pero siempre ocurría lo mismo. Al principio, silencio, luego ruidos, pasos, golpes suaves, puertas que se abrían, objetos que cambiaban de lugar y finalmente la sensación, esa que no se puede explicar, esa que no se ve, pero que se siente claramente alguien más está ahí, observando, esperando. Una familia que vivió ahí por un corto tiempo contó que durante las noches escuchaban susurros, no palabras claras, no frases completas, pero sí voces múltiples, superpuestas, como si varias personas intentaran hablar al mismo tiempo. El padre de la familia intentó ignorarlo. Pensó que era su gestión, que el lugar tenía mala fama y eso influía, hasta que una noche decidió comprobarlo. Se levantó, caminó por el pasillo y se detuvo frente a una de las habitaciones. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro venía el sonido. Empujó la puerta lentamente y lo que vio lo hizo salir de la casa esa misma noche. Según su testimonio, las paredes estaban cubiertas, no como antes, no como marcas viejas, sino como si alguien o algo estuviera escribiendo en ese mismo momento líneas nuevas, moviéndose, formándose frente a él, como si la pared estuviera viva. No volvió a entrar y no fue el único, porque hay algo que muchos coinciden en decir: la casa Matusita no está vacía, nunca lo ha estado. Durante años, la casa Matusita dejó de ser solo un lugar, se convirtió en un reto, un desafío, gente que quería demostrar que todo era mentira, que eran solo historias exageradas, sugestión, miedo colectivo. Uno de los casos más conocidos fue el de un hombre que decidió pasar la noche ahí, en vivo. No estaba solo, no había cámaras, testigos, personas observando desde afuera. Todo estaba preparado para demostrar que no pasaría nada. Las primeras horas fueron normales. Silencio, nada fuera de lugar. Incluso comenzó a bromear, a decir que todo era un mito, que la casa no tenía nada. Pero cerca de la medianoche, algo cambió. Primero fue un sonido leve, como un golpe seco en la habitación. Pensó que era la estructura, el viento,
algo normal, pero luego otro más fuerte, más claro. Las cámaras captaron el momento en que dejó de sonreír. Se quedó en silencio, escuchando, esperando, y entonces se escucharon pasos. No uno, varios, moviéndose en el piso superior, lentos, descoordinados, como si no caminaran de forma natural. El hombre intentó contener la calma. Dijo que iba a subir, que iba a comprobar qué era. Tomó una linterna y comenzó a subir las escaleras. Cada paso que daba, el sonido se detenía, como si algo supiera que estaba siendo observado. Luego arriba, silencio total. Apuntó con la luz, nada, ninguna persona, ningún objeto fuera de lugar. Pero entonces la linterna comenzó a fallar. Parpadeos, oscuridad, luz, oscuridad. Y en uno de esos momentos vio algo, no claramente, no completamente, pero suficiente. Una figura de pie al fondo del pasillo, inmóvil, oscura, sin forma definida. El hombre se quedó congelado. No gritó, no corrió, solo miró. Y en ese instante la figura se movió. No caminó, no avanzó, simplemente apareció más cerca, como si el espacio entre ellos hubiera desaparecido. La linterna se apagó completamente y lo siguiente que se escuchó fue un golpe seco, fuerte, desde el piso superior. Las personas afuera intentaron entrar, pero la puerta no abría. No estaba cerrada con llave, simplemente no cedía. Pasaron segundos, tal vez minutos, hasta que finalmente lograron abrir. Subieron, lo encontraron en el suelo, inconsciente pero vivo. Lo sacaron de inmediato. Cuando despertó, no recordaba todo, solo fragmentos, la figura, la oscuridad y algo más. Algo que repitió varias veces. Se acercó, pero no caminó. Después de ese incidente, nunca volvió a ser el mismo. Pero hay algo que pasó y que pocos saben, algo que no se dijo públicamente. Días después del evento, los equipos revisaron las grabaciones y encontraron algo que no pudieron explicar. En uno de los momentos donde la linterna falla, hay un frame, solo uno, donde se ve claramente que la figura no está sola. Había más, no definidas, no completas, pero múltiples, como si el lugar no estuviera habitado por una sola presencia, sino por varias, observando, esperando. Y lo más inquietante es lo que ocurrió después, porque ese hombre no fue el único que llevó algo consigo. Lo que ocurrió dentro de la casa fue solo el inicio, porque el verdadero problema no es lo que ves ahí, es lo que sale contigo. Después del incidente, el hombre intentó retomar su vida normal. Al principio parecía estar bien, callado, más reservado, pero funcional, hasta que comenzaron los cambios. No durante el día, no frente a todos, solo cuando estaba solo. La primera vez fue algo pequeño, un sonido, un golpe leve en la pared. Pensó que era el edificio, vecinos, algo normal. Pero la segunda vez fue diferente, más claro, más cercano, y lo peor fue lo que vino después. Pasos dentro de su casa, caminando lentamente, sin prisas, sin esconderse. Se levantó, revisó cada habitación, nada, todo el lugar. Pero cuando regresó, algo había cambiado, un objeto fuera de sitio. No sabía cómo explicarlo, pero lo recordaba claramente en otro lugar. Intentó ignorarlo, convencerse de que era su mente, el estrés, la experiencia, pero cada noche era más evidente los sonidos, las sensaciones y esa incomodidad constante de no estar solo, hasta que ocurrió algo que no pudo negar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro, no en la habitación, no en la casa, justo detrás de su oído. Abrió los ojos de golpe. No había nadie, pero el sonido seguía ahí. No era una voz clara, no eran palabras completas, era algo peor, como múltiples voces, intentando formar una frase.
superpuestas, distorsionadas, y en medio de todo eso reconoció algo, el mismo patrón, el mismo sonido, el mismo caos que había visto en las paredes de la casa, como si eso no fuera escritura, sino lenguaje, un lenguaje que no entendía, pero que ahora lo estaba siguiendo. A partir de ese momento dejó de dormir. Las noches se volvieron largas, pesadas, llenas de pequeños eventos que por sí solos no parecían importantes, pero juntos formaban algo imposible de ignorar, sombras que no coincidían, reflejos que se movían antes de que él, y en ocasiones esa sensación de que alguien estaba justo detrás, respirando, esperando, pero nunca visible. Intentó buscar ayuda psicológica, médica, explicar lo que estaba pasando, pero había algo que no podía describir. ¿Por qué? No era solo miedo, era certeza, la certeza de que algo había cruzado con él, algo que no pertenecía a ese lugar, algo que ahora estaba con él. Los días pasaron, semanas, y su comportamiento cambió. Dejó de hablar con otros, evitaba el contacto, miraba constantemente a su alrededor, como si esperara algo o alguien, y un día simplemente dejó de responder, no contestaba llamadas, no abría la puerta, nada. Cuando finalmente entraron a su casa, lo encontraron sentado en el suelo frente a la pared, en silencio, inmóvil. Pero no era eso lo inquietante. Lo que realmente los dejó sin palabras fue lo que había en la pared: marcas, líneas, símbolos, no hechos con pintura, no con herramienta, hechos con sus propias manos, arañazos, repetitivos, caóticos, pero familiares, exactamente iguales a los de la casa Matusita. Intentaron hablarle, no respondió, solo murmuró algo, una frase que apenas se entendía, pero que todos recordaron. No se quedaron ahí. Después de eso no volvió a ser el mismo, y el caso nunca se hizo público completamente. Pero hay algo que quienes conocen la historia no ignoran: la casa Matusita no es peligrosa por lo que ocurre dentro, sino por lo que permite salir, porque no es un lugar cerrado, no es un punto aislado, es una puerta. Y lo peor es que no necesitas quedarte mucho tiempo a veces, solo hasta que con entrar una vez para que algo decida salir contigo. En las zonas altas de los Andes peruanos hay caminos que no aparecen en los mapas, senderos antiguos, rutas que solo conocen quienes han vivido ahí toda su vida. Y hay una regla que se repite en todas esas zonas: no camines solos al anochecer, no por animales, no por el clima, sino por lo que puede aparecer sin aviso. Lo llaman el condenado. No es exactamente un espectro, no es completamente humano, es algo que, según la historia, fue una persona, alguien que cometió algo tan grave que ni la muerte fue suficiente castigo. Se dice que fue condenado a vagar sin descanso, sin rumbo, sin poder dejar este mundo. Pero lo que le hace aterrador no es su origen, es su forma. Quienes dicen haberlo visto coinciden en algo: no tiene una apariencia fija, a veces parece un hombre, otra algo más grande, más torcido, más incorrecto. Un pastor que vivía en la comunidad aislada contó que una noche, mientras regresaba con su ganado, vio a alguien a lo lejos. Pensó que era otro habitante, alguien que también volvía a casa, pero había algo extraño: la forma en la que se movía, lenta, arrastrada, como si cada paso le costara. Al pastor lo observó por unos segundos y luego notó algo que no pudo ignorar. El camino era estrecho, no había espacio para rodearse, y esa figura no estaba caminando por el sendero, estaba en medio, bloqueando el paso. Se acercó un poco más, intentó ver mejor,
Y entonces la figura se detuvo completamente, como si supiera que estaba siendo observada. Y el pastor sintió algo incómodo, esa sensación que aparece antes del miedo, cuando aún puedes decidir irte, pero decides quedarte. Y fue ahí donde cometió el error. Dio un paso más y la figura levantó la cabeza. No rápido, no brusco, lento, demasiado lento, como si cada movimiento estuviera siendo controlado. Y lo que vio no era un rostro normal, no era humano, no era algo que pudiera describir con claridad. Pero sabía una cosa, eso no debería estar ahí. El pastor retrocedió instintivamente, pero la figura no avanzó, no corrió, no hizo nada. Solo lo observó y entonces ocurrió algo peor. Sonrió, no de forma natural, no como una persona, sino como si no supiera exactamente cómo hacerlo, como si estuviera imitando algo que no entendía del todo. El pastor no esperó, giró y comenzó a caminar rápido, luego correr sin mirar atrás, pero después de unos segundos escuchó algo. No pasos, no respiración, algo más, un sonido húmedo, pesado, como si algo se estuviera arrastrando, y entonces entendió. No lo estaba siguiendo por el camino, se estaba moviendo fuera de él, paralelo, acompañándolo, sin necesidad de usar el sendero, como si las reglas del lugar no aplicaran para eso. El pastor llegó a su casa, cerró, no salió en toda la noche. Pero lo más inquietante no fue lo que vio afuera, fue lo que escuchó después, porque horas más tarde, cuando estaba en silencio, escuchó pasos dentro, lentos, arrastrados, recorriendo su casa, como si esa cosa no se hubiese quedado en el camino, sino que hubiera decidido seguirlo hasta el final. Lo que el pastor vivió esa noche no terminó cuando cerró la puerta, porque en los Andes peruanos hay algo que muchos saben, pero pocos dicen claramente. El condenado no aparece por casualidad. Si lo ves es porque algo te eligió. Las noches siguientes fueron diferentes. No más apariciones, no más figuras en el camino, pero sí pequeñas cosas, detalles, errores, como si la realidad estuviera fallando. El pastor comenzó a notar que sus animales se comportaban extraños. No querían salir, se resistían, miraban constantemente hacia el mismo punto, un punto donde no había nada, pero reaccionaban como si hubiera algo ahí. Una noche uno de los animales desapareció, sin ruido, sin mente, más cerca, y luego más cerca, sin
a verlo era miedo a no reconocerlo, porque si podía cambiar, si podía adaptarse, ¿cómo sabías que no estaba ya entre ellos? Comenzaron a evitar salir solos, a no responder cuando alguien llamaba desde lejos, a no confiar completamente, ni siquiera en quienes conocían, porque había una creencia que empezó a repetirse. El condenado no solo vega, aprende, observa y cuando encuentra a alguien, no siempre lo ataca, a veces lo reemplaza. El pastor recordó entonces algo que no había querido aceptar. Aquella noche, cuando la figura sonrió, había algo en ese gesto, algo que no era completamente conocido, como si hubiera reconocido algo en él, algo familiar, algo humano, y esa idea fue peor que cualquier aparición, porque significaba que eso no solo imitaba, elegía, y que tal vez no estaba buscando víctimas, sino formas que pudiera usar, formas que pudiera copiar, formas que pudiera convertirse. Y lo más inquietante es que desde entonces nadie volvió a ver al condenado de la misma manera. Con el paso de los días, el miedo en la comunidad cambió. Ya no era un miedo externo, no era algo que estaba en el camino, era algo que podía estar en cualquier parte. Eso lo hacía peor, mucho peor, porque hay algo que nadie quiere admitir, pero todos comenzaron a notar. Algunas personas ya no eran iguales. No era algo evidente al inicio, no era algo que pudieras señalar fácilmente, eran pequeños detalles, formas de hablar, pausas demasiado largas, respuestas que no encajaban, miradas que duraban más de lo normal, como si alguien estuviera intentando recordar cómo actuar. El pastor empezó a observar, a fijarse, a dudar, y eso fue lo que lo llevó a notar algo que no pudo ignorar. Un hombre del pueblo, alguien que conocía de toda la vida, de repente había cambiado, no físicamente, no completamente, pero había algo fuera de lugar, moviéndose ligeramente, torpe, gestos que no coincidían con la situación y sobre todo la forma en la que miraba directo, fijo, sin parpadear lo suficiente, y el pastor intentó convencerse de que era su mente, el miedo, las historias, pero entonces lo escuchó, un sonido fuerte, no algo evidente, un susurro, un ruido húmedo, ese mismo sonido que había escuchado en el camino. El hombre no reaccionó, no habló, no hizo nada, solo sonrió. Y fue en ese momento que el pastor entendió. Eso no estaba observando, estaba probando cómo comportarse, cómo responder, cómo parecer normal, pero aún no lo lograba del todo. Esa noche el pastor no durmió, se quedó despierto pensando, recordando, y algo empezó a tomar forma en su mente, una idea, una posibilidad que no quería aceptar, pero que encajaba demasiado bien. El condenado no era una sola cosa, no era una entidad fija, era un proceso, algo que comenzaba con un encuentro, luego una presencia, después cambios y finalmente sustitución, no de golpe, no violenta, sino progresiva, silenciosa, casi imperceptible, como si la persona fuera desapareciendo poco a poco y algo más fuera ocupando su lugar. Al día siguiente decidió hacer algo que nadie más se atrevía a enfrentarlo. Buscó al hombre, lo encontró solo, en silencio, mirando hacia la nada. Se acercó despacio y le habló. No preguntó nada complejo, solo algo simple, algo que alguien normal respondería sin problemas, pero la respuesta no llegó de inmediato. Hubo una pausa larga, incómoda, y luego una respuesta incorrecta, no absurda, pero fuera de lugar, como si no entendiera del todo la pregunta, como si estuviera intentando recordar cómo responder. El patrón retrocedió, no dijo nada más, no hizo ruidos, solo se alejó, porque ya no tenía dudas, eso no era la misma persona. Esa noche decidió irse, no avisó, no se despidió, solo tomó lo necesario y se fue. Caminó sin detenerse, sin mirar atrás, hasta dejar completamente la zona y nunca regresó. Años después, cuando alguien logró hablar con él,
Le preguntaron por qué se fue así, por qué no volvió y por qué nunca intentó explicar lo que pasó, y él respondió algo que quedó grabado en quienes lo escucharon: no importa cuánto corras, si ya lo viste. Lo preguntaron qué quiso decir y su respuesta fue peor: no era el único, porque los muchos no entendieron en ese momento. Es que el condenado no reemplaza a una persona, no se limita a un solo cuerpo, no termina cuando alguien desaparece, continúa, se expande, se mezcla, y lo inquietante es que no hay forma clara de saber cuándo ocurre, porque no deja rastros evidentes, no deja pruebas, solo pequeñas diferencias, errores, detalles, cosas que puedes ignorar si quieres, y tal vez por eso sigue existiendo, porque es más fácil pensar que todo es normal, que todo sigue igual, que las personas que conoces siguen siendo ellas mismas. Pero en los Andes peruanos hay una advertencia que pocos olvidan: si ves algo que no puedes explicar, no intentes entenderlo, no intentes enfrentarlo, y sobre todo, no intentes reconocerlo después, porque si dudas, aunque sea por un segundo, puede que ya sea tarde y que lo que tienes frente a ti ya no sea quien crees, sino algo que aprendió a parecerlo. En distintas carreteras del Perú, especialmente en zonas alejadas, hay reportes que se repiten. No importa la región, no importa la hora exacta, siempre empieza igual: un conductor solo, un camino largo y algo que aparece donde no debería. Muchos lo llaman de distintas formas. Algunos dicen que es una mujer, otros una figura, otros simplemente eso, pero hay algo en lo que todos coinciden: no se mueve como una persona normal. Un conductor que viajaba de noche por una carretera poco transitada contó que a lo lejos vio a alguien que, parado al costado del camino, pensó que era alguien pidiendo ayuda, tal vez un viajero, tal vez alguien varado. Redujo la velocidad, se acercó, pero mientras más se aproximaba, más extraño se volvía. La figura no hacía señales, no se movía, no reaccionaba a la luz del vehículo, solo estaba ahí de pie, mirando hacia la carretera. El conductor sintió incomodidad, pero no se detuvo, decidió pasar de largo, y fue ahí cuando ocurrió. En el momento exacto en que la figura quedó al lado del vehículo, giró la cabeza, no de forma natural, no siguiendo el movimiento del auto, giró de golpe, demasiado rápido, como si no necesitara hacerlo de manera normal. El conductor no la miró directamente, pero lo vio de reojo, y eso fue suficiente, porque lo que alcanzó a ver no tenía rasgos claros, no era un rostro definido, era incompleto, como si algo estuviera intentando formar una cara, pero no lo lograra. Aceleró, no miró atrás, no se detuvo, pero después de unos segundos miró por el retrovisor, y lo que vio no tenía sentido. La carretera estaba vacía, no había nadie, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el problema no terminó ahí. Minutos después volvió a verla, más adelante, en medio del camino, esta vez bloqueando el paso. El conductor frenó, el corazón acelerado, intentando entender. No era posible, no había tiempo, no había forma, pero ahí estaba, la misma figura, inmóvil, esperando. El motor seguía encendido, el vehículo vibraba, pero él no avanzaba, no retrocedía, solo miraba. Y entonces la figura dio un paso lento, torcido, como si no estuviera acostumbrada a moverse, y luego otro y otro, acercándose. El conductor reaccionó, giró el volante e intentó rodearla, pero en el momento en el que pasó al lado, la vio claramente, más cerca que antes, demasiado cerca, y esta vez no fue solo la cara, el cuerpo completo no estaba bien. Las proporciones, los movimientos, nada coincidía con algo humano, y era como alguien estuviera intentando imitar un cuerpo, pero sin entender cómo funciona. Aceleró sin mirar atrás, sin detenerse, pero algo dentro de él ya sabía que eso no había terminado, porque hay algo que muchos conductores descubren demasiado tarde:
El problema no es verla una vez, es verla más de una vez. El conductor no fue el único. Con el tiempo comenzaron a aparecer más relatos. Distintas personas, distintas rutas, pero con detalles inquietantes iguales, siempre de noche, siempre en tramos largos y siempre la misma sensación, primero verla, luego perderla y después volver a encontrarla más adelante, como si la distancia no importara, como si el tiempo no aplicara. Un segundo testimonio viene de un chofer que transportaba pasajeros en rutas interprovinciales. No estaba solo, había varias personas en el vehículo y aún así ocurrió. A mitad del camino un pasajero notó algo, una figura al costado de la carretera. Pensó que alguien necesitaba ayuda. Lo comentó en voz alta. Algunos miraron, otros no, pero el chofer sí. Y en el momento en el que lo vio, sintió lo mismo que otros habían descrito. Incomodidad, algo que no encajaba, pero siguió, no se detuvo. Minutos después, la misma pasajera volvió a hablar. Está delante. El chofer frunció el ceño. No era posible, pero miró y de ahí estaba, en medio del camino, inmóvil, bloqueando el paso. Frenó. El vehículo se detuvo completamente. Nadie habló, nadie se movió, la figura no reaccionó. Solo estaba ahí. Y entonces alguien dentro del vehículo hizo algo que no debía. Le habló un simple «¿Está bien?». Silencio, y luego la figura levantó la cabeza lentamente y miró directamente hacia el vehículo, no hacia el chofer, no hacia la carretera, hacia ellos, como si supiera exactamente dónde estaba cada persona. El ambiente cambió, el aire se volvió pesado, denso, difícil de respirar, y entonces la figura comenzó a caminar, pero no hacia un lado, no fuera del camino, directamente hacia el vehículo. El chofer reaccionó, aceleró, pasó a su lado sin mirar, pero uno de los pasajeros no pudo evitarlo. Giró la cabeza y lo que vio lo dejó en silencio por completo, porque en ese momento la figura no estaba caminando, no estaba moviéndose, estaba demasiado cerca, pegada al vehículo, como si no hubiera habido espacio entre ambos, como si no hubiera distancia. Cuando el vehículo avanzó, la figura no quedó atrás, se quedó al lado, moviéndose a la misma velocidad, sin correr, sin esfuerzo, simplemente manteniéndose ahí por algunos segundos. Nadie habló, nadie respiró con normalidad, hasta que finalmente la figura desapareció sin transición, sin movimiento, solo, ya no estaba. El vehículo continuó, pero el silencio no se rompió hasta que alguien dijo algo que nadie pudo ignorar. Y si nunca se fue, esa frase quedó en el ambiente, porque algunos comenzaron a sentir algo, no verlo, no sentirlo, una presencia dentro del vehículo, como si algo hubiera entrado, como si ya no estuvieran solos. Desde ese día, varios de los pasajeros reportaron lo mismo, sueños repetitivos, la carretera, la figura, pero esta vez no afuera, adentro, sentada observando en silencio. Y lo más inquietante es que algunos conductores empezaron a notar algo más, algo que no podían explicar. Personas que sabían y que subían al vehículo y no recordaron haberla visto antes. Pasajeros silenciosos, demasiados, quietos, que no hablaban, que no reaccionaban y que en algún punto del trayecto simplemente ya no estaban, sin bajarse, sin avisar, sin rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Y fue entonces cuando surgió una advertencia entre conductores, una regla no escrita. Si ves a alguien en la carretera de noche, no te detengas, no lo mires directamente y sobre todo, no permitas que entre, porque si lo hace, el camino deja de ser un lugar y se convierte en algo más, algo donde no todos los que suben llegan a su destino. Después de que comenzaron a circular esas historias, los conductores cambiaron, no todos, pero los que sabían, los que habían visto algo, los que habían sentido esa presencia, ya no manejaban igual, empezaron a evitar ciertos tramos,
a no detenerse por nada, a no recoger a nadie de noche, pero aún así seguía ocurriendo porque hay algo que muchos entendieron demasiado tarde. El problema no es detenerte, no es mirar, no es siquiera verla, es que una vez que la viste, ya no depende de ti. Un conductor que llevaba años en la misma ruta contó algo que nadie podía olvidar. Dijo que nunca se detenía, nunca miraba directamente, nunca rompía las reglas, y aún así le ocurrió una noche manejando completamente solo. No vio nada en la carretera, nada al costado, nada adelante. El camino estaba vacío, silencioso, normal, pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, no había una razón clara, solo una sensación. Esa incomodidad leve que crece poco a poco como si algo estuviera fuera de lugar. Continúa manejando, intentando ignorarlo, pero entonces miró al retrovisor, no por miedo, no por sospecha, por costumbre, y ahí fue cuando lo vio. No afuera, no en la carretera, dentro, en el asiento trasero, una figura inmóvil sentada, mirando hacia adelante. El conductor sintió como el cuerpo se congelaba. No frenó, no giró, no reaccionó, porque entendió algo en ese instante. Si estaba ahí, ya era tarde. No volteó, no quiso confirmar, pero podía sentirlo, la presencia, el peso, sentencia final. No es sobre frenar, no es sobre ayudar, es algo más simple, pero más difícil. Si ves algo en la carretera, no lo registres, no lo proceses, no intentes entenderlo, porque el momento en el que lo reconoces también es el momento en el que Él te reconoce a ti. Y después de eso no importa cuánto avances, no importa qué tan lejos vayas, el camino ya no es ya no es solo un lugar, porque donde pasas es un espacio donde algo puede decidir acompañarte, sin que lo notes, sin que lo veas, hasta que ya sea demasiado tarde, y cuando finalmente mires atrás, puede que no estés solo. En las zonas rurales de Huancavelica existe una advertencia que nos enseña como una historia, se impone. No respondas cuando alguien te llama por tu nombre en la noche. No importa si reconoces la voz, no importa si suena como alguien de tu familia. No respondas, porque en estos lugares la voz no siempre pertenece a quien crees. Pastores, agricultores y personas que viven lejos de las ciudades han contado lo mismo. Durante generaciones
No hablan de figuras, no hablan de sombras, hablan de algo más simple y por eso más peligroso, una voz que sube y que sabe tu nombre. Un hombre de una comunidad cercana, Aguanta, contó que una noche mientras regresaba de trabajar, escuchó claramente a su esposa llamándolo. Era una voz exacta, el mismo tono, la misma forma de decir su nombre. Se detuvo, respondió, pensó que algo había pasado. Pero no hubo respuesta, solo silencio. Continuó caminando y entonces la escuchó otra vez, pero esta vez desde otro lugar, más lejos, como si la voz no tuviera origen, como si no viniera de un punto fijo, como si se moviera. El hombre sintió algo que no pudo explicar. No era miedo inmediato, era confusión, esa sensación de que algo no encaja, pero aún así volvió a responder y ahí fue cuando cometió el error. En muchas comunidades andinas hay una creencia clara. No es la primera vez que respondes, lo que importa es la segunda, porque la primera vez la voz aprende, la segunda confirma. Después de eso el hombre logró llegar a casa, pero su esposa estaba ahí dentro desde antes, nunca salió, nunca lo llamó y en ese momento todo dejó de tener sentido. Las noches siguientes la voz volvió, no desde afuera, desde distintos puntos, a veces lejos, a veces demasiado cerca, a veces justo detrás de él, sin nadie ahí, sin nadie visible, solo esa voz repitiendo su nombre, pero con algo diferente. Al inicio era perfecta, luego comenzó a cambiar, pequeños errores, ligeras variaciones, como si algo estuviera practicando, aprendiendo, intentando hacerlo mejor. Pero lo más inquietante ocurrió días después. Una noche su esposa escuchó algo, no afuera, dentro de la casa, la voz de su esposo, llamándola desde otra habitación. Respondió, pensó que era él, pero cuando salió lo vio sentado en silencio, mirándola sin haber hablado y en ese momento lo entendió. La voz ya no estaba afuera y esas zonas hay algo que ya no se discute. No es un espíritu cualquiera, no es solo un sonido, es algo que escucha, que aprende y que necesita algo muy específico. Tu voz, tu forma de hablar, tu respuesta, porque cuando respondes le das exactamente eso. Lo que más inquietante es que no todos desaparecen, algunos se quedan, pero distintos, más callados, más lentos, como si algo dentro de ellos estuviera ajustándose, aprendiendo y esperando, porque la advertencia real no es sobre salir, no es sobre la oscuridad, es mucho más simple. Si escuchas tu nombre en la noche y sabes que nadie debería estar ahí, no respondas, porque puede que esa voz ya no esté intentando llamarte, sino convertirse en ti. Hay algo que conecta todas estas historias. No es el lugar, no es la forma, ni siquiera lo que se aparece. Es otra cosa, algo más simple y mucho más inquietante. Todas comienzan igual, con algo pequeño, un sonido, una voz, una figura a lo lejos, algo que parece no tener importancia, hasta que decides prestarle atención y ese es el verdadero punto de quiebre, porque en el momento que miras, en el momento en que escuchas, en el momento en el que respondes, ya no es solo un observador, ya no serás más solo un observador, te conviertes en parte de algo que no entiendes, algo que no siempre se muestra, pero que siempre está ahí, en la selva, en la ciudad, en los caminos, en las montañas de lugares como Ayacucho, Huancavelica, en rutas donde nadie debería estar a esa hora y tal vez más cerca de lo que crees, porque lo más perturbador no es que existan estas historias, es que muchas coinciden en reglas, en advertencia, en consecuencia, como si no fueran solo relatos, sino intentos de evitar que alguien más cometa el mismo error. Así que ahora la pregunta no es si crees en esto, la pregunta es otra: si alguna vez escuchas algo que no puedes explicar, ¿vas a ignorarlo o vas a responder?
Déjalo en los comentarios y si quieres seguir escuchando historias que no deberían existir, suscríbete a Crónicas del Horror y dale like a este video, porque hay cosas que no aparecen siempre, pero cuando lo hacen ya es demasiado tarde para entenderlas.